Hoy nos encontramos en los estudios de Olímpica Estéreo con... Hernando Alberto Suárez Carrasquilla, papá Nando y el negro, ahí. Bueno, ¿de dónde eres? Nací en la capital del Caribe, la ciudad de Barranquilla, prócer e inmortal. ¿Qué nos puedes contar sobre tu núcleo familiar? Bueno, este barranquillero, hijo de la Real República del Caribe colombiano, Cucutoche por adopción, eh, hijo de Sofanor Suárez, de Carmen Carrasquilla, enfermera, profesional del puerto de Barranquilla, mi papá. Somos 7 hermanos, soy el tercero en el linaje y ya son 33 años de estar en los medios de comunicación en el país. Una gran y amplia experiencia. ¿Nos podrías hablar sobre qué carrera estudiaste para llegar a esos años de comunicación Bueno, y en qué universidad? la gran universidad de la vida fundamenta todo, primaria, secundaria, radio y televisión, locución para radio y televisión en Arco. He hecho algunos talleres que tienen que ver con doblaje y siempre muy pendiente de aprender nuevas técnicas vocales. El locutor se perfecciona cada día con lo que va aprendiendo, con lo que va leyendo y en la manera como se va culturizando. Vale. Te hemos visto bastante vinculado con el aspecto del deporte. ¿Estudió una carrera relacionada al deporte, algún posgrado o algún técnico? Eh, la locución deportiva va ceñida a lo que es la radio. Yo inicié todo este proceso como locutor de cabina. Antes fui presentador de muchas agrupaciones en Barranquilla, hice ese proceso a nivel de eventos, de conciertos. Llego a la radio como locutor de cabina. Estando en ese proceso comencé a hacer voz comercial en deportes, que es el que lee los comerciales en las transmisiones de fútbol, boxeo, béisbol. Y se me dio una gran oportunidad laborando para RCN en Barranquilla. El relator deportivo se enfermó, había un compromiso Unicosta Deportivo Cali en el Romelio Martínez, eh, paradójicamente con transmisión nacional por la básica. Y allí se me dio la oportunidad de relatar ese partido por primera vez. Seguimos aprovechando las oportunidades. Ya cuando llego a Caracol Radio, Caracol cerró su ciclo de transmisiones deportivas y solamente se quedó con el carrusel deportivo, que eran informes de los estadios, solamente comentaristas. Pero en su momento había una serie de lineamientos contractuales con muchas marcas que tenían pago casi el año y tocó sobre la marcha conformar grupos deportivos. Entonces estaba Ullera, que hacía el carrusel deportivo, que hoy trabaja en Win Sport, y el gerente, el doctor Carlos Bricker, gerente regional de Caracol en la costa, nos da la oportunidad de relatar los partidos de Junior por Radio Reloj y la básica de Caracol en compañía de Ricardo Perea. Armamos el grupo deportivo y no solamente fue Junior, sino que más adelante se nos dio la oportunidad de narrar los partidos de eliminatorias de Colombia para Estados Unidos para Caracol Radio. Bueno, eso es el aspecto deportivo. Tiene un gran recorrido también con la radio. ¿Cómo inicia esa inspiración o esa pasión por la radio? Con una radiograbadora que me regaló mamá muy pequeño, una Silver de 3 bandas donde yo grababa las peleas de mis hermanas y se las ponía a mamá cuando llegaba del trabajo. De allí vino el proceso en el cual los actos culturales en la primaria, en la Escuela 21 para varones, después en el Colegio La Salle, en el Liceo Simón Bolívar donde me gradué, siempre el negrito estaba ahí presentando los actos culturales de la institución académica. Fuera de la locución, ¿tiene hobbies o pasiones que practica? Me gusta leer y me gusta sobre todo escribir. Eh, Hemos escrito algunas cositas para algunos medios locales, por ejemplo, el Tochazo ya nos ha publicado 3 crónicas, una que le hicimos a Omar Geles, otra de la historia de Rafael Orozco, una a Marcos Díaz Alarce, cantautor de música vallenata. Estamos en el proceso de un libro que lo hemos dejado un poquito quieto porque el tiempo de pronto no nos ha facilitado continuar con el proyecto, pero sobre el papel está hacer este libro que se va a llamar, con el favor de Dios, Historias y anécdotas frente a un micrófono. Es toda la historia que hemos podido vivir y compartir durante todo este tiempo haciendo radio y televisión. Bueno, podemos ver que tiene una carrera bastante recorrida, pero sin embargo nos gustaría saber cómo gestiona o gestionó en su momento los nervios de estar en vivo ante tantas personas.
Los nervios siempre, siempre van a estar allí. Y los nervios creo que son el mejor nutriente y el mejor combustible para que el locutor, el comunicador, mantenga viva su pasión. Antes de comenzar a hacer radio, yo había hecho un ciclo importante de presentaciones con varias agrupaciones musicales en el Caribe. Entonces, el estar frente a tanto público en un carnaval de Barranquilla, en un festival vallenato, tuve la oportunidad de estar en el Festival Luna Verde en San Andrés, Festival de Música del Caribe en Cartagena de Indias. Entonces, estar frente a tanta gente nos permitió comenzar a domar ese lobo silencioso que es el miedo, el pánico escénico, el estar en tarima o en la cabina y llegan los invitados. Entonces, muchas veces ese pequeño nervio ocasiona que el locutor, por utilizar una expresión del medio, pedalee cuando va a leer, cuando va a comentar, cuando va a argumentar. Claro. Antes de cada transmisión, presentación, ¿tiene algún agüero o alguna rutina que practique? Darle gracias a Dios por cada mañana, por cada día, dejar mis problemas en la entrada a la emisora. El locutor tiene que ser el payaso del circo. Eh, Te contaba extra micrófono hace un ratico, y a Sebastián, la historia del momento en que fallece mamá, fallece mi papá. A la semana me tocó estar aquí en el máster de Olímpica como si nada hubiera pasado. Pese a que estábamos por dentro, obviamente, en nuestra condición de ser humano, reventados, colapsados, nuestra puesta al aire tenía que ser la misma o mejor, porque he aprendido de cada vez que cuando hay un dolor, un problema interno, personal, tu puesta al aire tiene que ser mejor. En agradecimiento con Dios que te permite pasar el momento, pero también en agradecimiento a esos oyentes que te premian con la sintonía. Claro. Refiriéndonos a los oyentes, algo que suelo usar bastante es la expresión "y el negro ahí". ¿Qué podría representar esta palabra para usted? El negro, ahí. Mamá me decía negrito y papá me decía negrito revuelve el agua. Pese a que mi color de piel no es afrodescendiente, soy un trigueño tirando más bien a blanco, pero he querido rendirle un homenaje a mamá y papá después de que el señor Silvestre Dangond Corrales nos bautizara Papá Nando en una entrevista que le hicimos justamente en la Vallenata. Y a nivel de redes sociales comenzamos a diagramar una marca personal, una marca personal. Entonces, después de cada publicación yo colocaba y el negro, y sigo colocando y el negro, ahí. Bueno, y en todas las presentaciones, en todo su trabajo, ¿qué lecciones ha aprendido sobre este? Que el locutor tiene un compromiso y el comunicador tiene un compromiso con la verdad. En un momento Dios me permitió en el 99 trabajar con RCN en Bogotá y de cierta manera tener momentos y compartir momentos con una persona a quien admiro mucho, respeto mucho y quiero mucho por el legado que le ha dejado a la comunicación, a la radio y al periodismo del país, de Latinoamérica y del mundo. Se llama Juan Gosaín Abdalá, don Juan Gosaín. Don Juan Gosaín siempre ha dicho, la verdad es una sola. La verdad no tiene sexo, no tiene color, no tiene estrato social, es la verdad. El locutor, el comunicador, independientemente de su ideología política, de su inclinación de fe, de su dogma de fe, debe ceñirse a la verdad. Porque lo que tiene que predominar en cualquier sociedad es la verdad. Sí. ¿Qué cualidades cree usted que tienen que tener un buen relator para conectar con su audiencia? Un buen relator deportivo, un buen lector de noticias, un buen DJ de radio debe tener compromiso consigo mismo, profesionalizarse cada día más, leer cada día más. Lamentablemente hemos perdido la cultura de la lectura. Este aparatico nos lo facilita todo y hemos dejado de leer. Lo más importante es tener un léxico, un vocabulario amplio, diccionario de sinónimo y antónimo es lo que le recomiendo a los jóvenes cuando arrancan esta pasión de la radio y de los medios de comunicación social. Un buen diccionario de sinónimos y antónimos, porque en la medida que el locutor, que el relator, que el lector de noticias tiene un buen vocabulario, puede expresar mucho mejor, describir mucho mejor, pintar mucho mejor a través de la voz. Bueno, volviendo al ámbito deportivo, nos gustaría saber cuál ha sido esa experiencia o ese momento más relevante en este aspecto. Pasearme por Junior, por todo el país,
conozco la gran mayoría de los estadios en Colombia. Ya antes de que Caracol me trasladara en el 2007 a dirigir Tropicana aquí, ya había venido a varios partiditos en el General Santander. Pasearme con Junior por Colombia, el haber relatado eliminatorias del Mundial de Fútbol con la selección en Barranquilla para Estados Unidos. Son dos experiencias importantísimas. Haber estado en las series de juego de béisbol del Caribe, en el Tomás Arrieta, son tres cosas importantísimas que hacen parte de esa faena y de esa faceta como relator deportivo. Fuera de cámaras nos comentaba ahora sobre Miami y las experiencias, entre comillas, internacionales. ¿Podría hablar sobre eso? Para esos partidos estábamos laborando para Caracol Radio en la ciudad de Barranquilla y en ese momento ya estábamos en el proceso de acompañar a Junior. Pero el equipo de Caracol Miami vino sin relator, no fue sin relator a Barranquilla por una afección que tuvo. Y estaba en una entidad bancaria haciendo una transacción cuando el doctor Carlos Bricker nos llama y nos dice que me saliera del banco, que me fuera de una vez para la emisora, carácter U. Me fui para la emisora, conocí los compañeros, los colegas, y mi inglés no es nada bueno. El mío es un inglés, un Spanish English de muelle. Pero obviamente para relatar el partido no era tanto el tema, porque la transmisión iba para la colonia latina, la colonia colombiana en Miami, pero sí se buscó un comercial que hablara muy bien el inglés, por la pronunciación, por respeto con los oyentes. Esa experiencia para mí fue fundamental e importante, el tener la oportunidad de proyectarnos a nivel internacional. Producto de esto quedaron unas relaciones con Cadena Azul, una cadena de estaciones en Miami. Se hizo algún trabajo para una serie de programas vallenatos que se hacían desde allá. Y fue una muy bonita experiencia con una muy buena base. Bueno, ahora continuamos con esta segunda sección de la entrevista a Hernando Suárez Carrasquilla, mejor conocido como Papanando. Bueno, la primera sección fue un poco más como para descubrir su personalidad o más acerca de su persona en sí. Ahora pues quisiera preguntarle acerca de preguntas más acordes a su opinión como profesional y ya contando con 33 años de trayectoria profesional. Y me gustaría empezar por una pregunta muy interesante que es para usted, ¿qué papel juegan los medios de comunicación locales, en este caso, en la construcción de comunidad e identidad social? No solamente los medios locales, los medios nacionales. Hoy cada medio de comunicación aporta herramientas y elementos muy importantes que permiten definir cómo es el rol y cómo es el rotar de una sociedad, de un municipio, de una vereda, de una ciudad, de un departamento y del mismo país. Hoy los medios tradicionales que tienen un face to face, un cara a cara con los nuevos medios digitales, son dos vertientes que están allí a nivel nacional y sobre todo aquí a nivel local, entregando la información al ciudadano de a pie. Y esa información que debe ir ceñida a la veracidad, a la realidad y a la verdad, es la que le permite a cada ciudadano tomar un concepto del momento que vive su ciudad, su departamento, el país y el mundo. Bueno, ahora otro tema muy importante es dentro de los medios de comunicación vendría a ser la objetividad o la imparcialidad en los mismos. Entonces me gustaría saber usted qué opina acerca de la objetividad de los medios y usted personalmente cómo logra mantenerla en su trabajo. Respetando el concepto de los demás. Es decir, mi concepto, mi filosofía, mi ideología y mi dogma de fe no puede estar por encima de lo que voy a informar, de lo que voy a comunicar, que debe estar con una gran base, una total base, y es la verdad. Entonces, la veracidad y la objetividad parten de allí, en el respeto para con el oyente que va a recibir la información, que debe recibir la mayor y mejor información con la verdad, porque la radio es eso, es culturizar, es educar, es recrear e informar. A lo largo de su carrera, conocemos que ha entrevistado una amplia cantidad de personajes y personas interesantes. Bueno, de todas ellas, ¿hay alguna con la que usted quisiera volver a tener una entrevista o una segunda charla? Me tocaría pedirle a Dios que le diera un permisito a Rafael Orozco, el escultor de Mil Momentos de Amor, al cacique de la Junta Diomedes Díaz,
y a un gran artista quien llevo en el corazón que se llamaba en su momento y sigue allí como un gran legado el maestro Jorge Oñate. Sí, sin lugar a duda, una, unos muy buenos personajes. Y luego de 33 años de experiencia profesional, como ya sabemos que tiene, ¿qué cambios significativos ha logrado usted percibir en la industria de los medios? Pues tecnológicamente todos. Yo recuerdo que cuando arrancamos a hacer radio en la década de los 80 no existían los computadores. Se trabajaba con tornamesas, con vinilos, con casetes, con las tradicionales cartucheras. De allí un saltito a los famosos Denon, vinieron los mini DIS, los DAS, los Distrack. Y después todo este tema digital, donde hoy realmente hacer producción de radio en cabina es muy fácil. Antes era un poquito más difícil, pero era una pasión. El cuadrar el disco, limpiar el disco, la agüita del disco, poder cuadrarlo bien para que no saliera patinado. Y sobre todo la oportunidad de que uno a través del teléfono puede tener presencia inmediata, tanto en audio como en video. En la década de los 80, en los 90, las transmisiones se hacían por equipos de RPT o las famosas transmisiones por vía de 500 que eran las transmisiones vía telefónica. Hoy es muy fácil transmitir desde cualquier parte de la ciudad, del departamento o del país si hay condiciones de conectividad. Bueno, y ya entrando un poco más en el contexto de lo que son los deportes, ¿qué opina acerca de la evolución de los deportes en los medios y qué cambios cree usted que todavía faltan por llegar? Antes de esa respuesta se me quedaba un poquito atrás la misma parte contractual y laboral. La radio ha venido a una velocidad donde, por ejemplo, ya no existe el famoso radiooperador. Ahora el locutor tiene que ser DJ y el mismo locutor se controla y hace su puesta al aire. Deportes, Mm. ¿qué falta o qué cambios tendría que haber en el país a nivel de radio o de medios de comunicación? Creo que los mismos cambios tendrían que partir de la fase, de la parte directiva, no solamente a nivel de la DIMAYOR, de la federación, sino también del mismo Estado, del Ministerio del Deporte. Creo que recientemente el mejor ejemplo lo vimos en el partido de Colombia frente a Holanda en el Mundial Sub-20 femenino, donde vimos a esas jugadoras holandesas bien definidas físicamente, emocionalmente, con una muestra de que tienen calidad de vida. Pero si tú miras, por ejemplo, a Carla, que fue la que hizo el doblete, en su rostro hay una muestra fehaciente de que hay problemas, por ejemplo, de anemia. Y hay una gran diferencia entre el deportista que se forja en el viejo continente, el deportista que se forja en las que hoy son campeonas del mundo a nivel sub-20 femenino en Corea del Norte, porque hay disciplina, porque hay respaldo, porque hay apoyo. Está bien. Y ya como ahorita usted me mencionaba algo sobre la tecnología en los medios de comunicación. ¿Usted cómo cree que ha influido o ha impactado la tecnología en la forma en la que se consumen los deportes y las noticias a día de hoy? Positivamente, la tecnología hoy nos permite ver un partido de fútbol, tener imágenes, audios de un partido de béisbol. Hay comunicación instantánea. No se depende tanto de lo análogo, lo digital está marcando muy bien y la radio tiene que ir y los medios tienen que ir en esa misma velocidad. Así como nos permite estar al tanto en una transmisión, nos toca a nosotros como locutores estar en ese mismo rol y en esa misma velocidad. Está bien, la siguiente pregunta es bastante interesante, la verdad, y es que a día de hoy se ha creado como, por así decirlo, una mala fama acerca de los medios de comunicación en el ámbito de que estos no son, pues, económicamente rentables trabajar en los medios de comunicación. ¿Usted personalmente considera que su trabajo es económicamente viable o asequible? Buena pregunta. Sobre todo porque la radio viene en ese proceso y no solamente la radio, muchas profesiones en Colombia y en el mundo andan en un decrecimiento, sobre todo en la parte económica, que es lo que estamos tocando. Por ejemplo, potencialmente hoy nos ganamos lo que nos ganábamos una fecha.
1997. Nosotros en esa época hacíamos un circuito por el país con la Organización Radial de la Costa como voz comercial y fácilmente con nuestros cupos comerciales nos podíamos ganar lo que nos ganamos en 15 días de radio, en 15 días en cabina. Obviamente le doy gracias a Dios porque trabajamos en la empresa radial más importante que tiene el país, que es la Organización Radial Olímpica. Es la única cadena radial en Colombia que a sus locutores, además de sus prestaciones sociales, nos da una figura que son cupos comerciales. Tenemos la posibilidad de tener un cliente, vender el cliente, nos pagan nuestro sueldo y ese dinero llega a reforzar los ingresos del mes. Bueno, y ya como tipo preguntas de cierre, me gustaría preguntarle qué legado le gustaría dejar en los medios de comunicación luego de 33 años de trayectoria profesional. Que volvamos a hacer radio social. Y le doy gracias a Dios porque hemos logrado, además de nuestro trabajo profesional, ayudar a mucha gente en las necesidades básicas de la gente. El poder conseguir un avión ambulancia para mover un pequeñito de Cúcuta hasta Ibagué, por ejemplo, porque la ciudad no consta o no tiene una unidad de cuidados intensivos infantil. Una persona que perdió su familia y no tienen los recursos para los gastos fúnebres, o ayudar a un enfermo con una, valga la reiteración de términos, con una enfermedad terminal. Que el locutor se vuelva a sensibilizar, que el periodista se vuelva a sensibilizar a saber de que no solamente es el punto de fama o de estrellato, sino que con su trabajo puede hacer radio social y puede ayudar a aquellos que no tienen y respaldar a aquellos que en un momento dado necesitan que se les respalde, en un barrio, en una comunidad, en una entidad. Hay mucha gente que trabaja por otra gente y que necesita que los locutores y los medios le respaldemos. Ok, y ya para finalizar, ¿qué consejo le daría Hernando Suárez Carrasquilla a alguien que quiere iniciar sus estudios en los medios de comunicación a día de hoy? Que el primer no, porque siempre les van a dar un no, sea su mayor y mejor detonante. Que el primer no no sea, no, yo no sirvo para eso, no voy a intentarlo porque ya me están diciendo que no. De hecho, yo creo que mi mayor y mejor anécdota de vida, y sobre todo en esto de la radio, es que cuando comenzaba por allá, promediando la década de los 80, mi mamá me llevó de un señor con quien ella había trabajado de joven, quien era dueño de una cadena radial en el Caribe y de un importante periódico y tenía una cadena de supermercados. Este personaje me dijo en su momento que no, que yo no servía para eso. Y en su momento yo estaba tan seguro de lo que Dios me había dado por dones y talentos que le dije, usted me dice hoy que no, pero estoy seguro de que con el tiempo usted me terminará llamando a trabajar para su empresa radial. Y yo le voy a decir que no, no por revancha ni por decir que no, sino porque voy a estar mucho mejor. Y la gloria sea para Dios porque con el paso del tiempo así fue. Obviamente el Señor no se acordaba del momento cuando me mandó a llamar. Yo trabajaba ya con RCN en Barranquilla, era lector comercial de la cadena básica, hacía la Rumba Me Llaman, Rumba Estéreo, hacía los programas nacionales de Radio 1, que en esa época era Vallenato Venteado. Y me llamó a ser parte de su organización radial y me tocó en su momento, pues nos atendimos, conversamos con la hija de él y yo le recordé el tema. Le dije, don Roberto, ¿usted se acuerda que usted hace por allá unos tantos años me dijo en la puerta de su periódico que no, porque no servía para esto? Hoy me toca decirle que no, no porque no quiera por venganza, sino porque estoy muy bien en RCN. La hija de don Roberto le dijo, sí, ve papá. Entonces, cuando le digan que no, usted grábese en el corazón que es un sí. Y si se cierran puertas, toque otras puertas. Lo importante es tener la certeza, la total certeza de lo que Dios les ha dado a cada uno de ustedes por dones y talentos. Van a ser grandes profesionales de la comunicación. Como quien dice, el que persevera alcanza, ¿no? El que persevera alcanza. Y tropezarán y caerán. Lo importante es levantarse. Cada tropezón, cada caída, me levanto, me sacudo y voy de nuevo.